32 minutos han pasado de las 9 de la noche. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y los actos se han multiplicado a lo largo y ancho del país, con epicentro, claro está, en lo que ocurre en Buenos Aires. Y hacia ese lugar vamos con Damián Glanza. Damián, contanos, vamos a intentar llevar adelante cierta cronología con la impronta y la palabra del presidente como hecho destacado, claro está. Absolutamente. Fue el acto central en el Centro Cultural Kirchner, donde se inauguró esta estatua que había estado antes en Ecuador, aunque los homenajes todavía continúan a esta hora. En muchas plazas de la ciudad de Buenos Aires y también en el resto del país todavía hay militantes que están llevando flores. Era una de las convocatorias para el día de hoy, que florezcan 1000 flores, esta frase de Mao que solía repetir Néstor Kirchner para precisamente invitar, entre otras cosas, al debate público. Ahora, si te parece, Fernando, podemos empezar por repasar la jornada, que no solamente estuvo marcada por los homenajes a Kirchner, sino también por la carta que anoche daba a conocer Cristina Fernández de Kirchner, precisamente para recordar estos 10 años y también el primer año de la victoria de la fórmula Fernández. Nosotros anoche hablábamos sobre estas dos lecturas que se hacían en simultáneo de la carta, si se trataba de un respaldo al presidente de la Nación o bien un reproche para algunos funcionarios o también para algunos fracasos, podría decirse, de la gestión. Y hoy el presidente analizó esa carta y según él, nada de reproches, era una muestra de respaldo de la vicepresidenta a él, al presidente de la Nación. O sea, ese párrafo donde ella habla de los funcionarios que funcionan o no funcionan, o de los aciertos o desaciertos, no está dirigido a los que critican al gobierno impiadosamente. Entonces, la verdad es que yo no sé cómo ven las cartas de otros. No. El tema central de ese párrafo es dejar al descubierto lo que ella dice inmediatamente después. Acá el problema que tenemos es que hay sectores de la sociedad argentina que no soportan que el gobierno sea peronista. Y toman lo que antes me atribuían a mí, no lo tienen en Alberto, y son tan insidiosos con Alberto como lo toman con Lula. Esa era la palabra de Alberto Fernández esta mañana, bien temprano, en una entrevista a una radio de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, diciendo no había críticas. También se había referido Cristina Fernández a si venía o no por la revancha, por la venganza, y de hecho había hecho referencia a que tan lejos estaba esa idea que ella había aceptado formar parte de esta alianza, el Frente de Todos, con algunos de sus principales críticos, algunos que habían dicho que iban a meter preso a los funcionarios kirchneristas corruptos e incluso que iban a borrar a la Cámpora. Todo el mundo claramente miró a Sergio Massa. Y otro personaje que también estaba mencionada al pasar era Vilma Ibarra, porque decía la vicepresidenta en su carta que habían escrito libros en contra mío con críticas. Y de hecho, Vilma Ibarra había publicado hace unos años un libro que se llamaba Cristina versus Cristina, precisamente contando las contradicciones y cómo había ido desapareciendo el relato. Así decía Vilma Ibarra. Y de hecho, hay un dato que hoy llamó la atención, hablando de gestos en este día de homenajes. Al presidente de la Nación, Alberto Fernández, llegó al Centro Cultural Kirchner precisamente junto a Sergio Massa y junto a Vilma Ibarra, que recordar fue su pareja y hoy es la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Puede ser también, como decía el presidente sobre la carta de Cristina, es un respaldo hacia mí, probablemente este haya sido también un respaldo del propio jefe de Estado para Massa y para Vilma Ibarra. Gestos, Fernando, gestos. En el acto de hoy, en el CCK, de ayer lo decíamos, claro, no estuvo Cristina Fernández, tampoco estuvo su hijo Máximo Kirchner, y con una explicación distinta a la de su madre, la vicepresidenta de la Nación. Él estuvo en otros actos. Con Insaurralde estuvo, ¿no? Exactamente, estuvo en 3 lugares. Estuvo en Florencio Varela, en Lomas de Zamora y en La Matanza. En 3 actos distintos, desde anoche a la medianoche, terminó hoy la jornada de homenajes a su padre en La Matanza, y en el mismo momento que el presidente estaba en el CCK, Máximo Kirchner estaba en Lomas de Zamora con Insaurralde. Es decir, que él sí participó de actos, pero no estuvo en el acto central. Y si te parece, nos metemos en el CCK, en el acto donde el presidente inauguró esta
esta escultura que había estado en Ecuador, que él repatrió, de hecho Cristina Fernández se lo agradecía, en donde en este acto él se mostró como un continuador de lo que había sido la gestión del propio Kirchner, también de Cristina, y ahora a él que le toca continuar, dijo, con la tarea que dejaron ellos. Hizo cosas que muchos creíamos imposibles de hacer, desde poner una Corte Suprema digna al frente del Poder Judicial, hasta terminar con la libertad de los genocidas, hasta trabajar por el derecho de los hijos cuyos padres desaparecieron, de abrazarse con Estela, con Tati, con Eve, con luchadoras eternas de los derechos humanos en las peores épocas de la Argentina. Y en todo caso lo que siento es que mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina. Y así lo voy a hacer. Y así lo vamos a hacer. Que cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío me pregunto, ¿y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias, Néstor, de corazón. Gracias a todos. Por la tarde el propio presidente salió a saludar al balcón. En la Plaza de Mayo se congregaron en caravana algunos seguidores, otros pintaron un gran mural sobre el piso de la Plaza de Mayo emulando aquello que se había hecho en la Rambla, en Mar del Plata. Creo que tenemos, Damián, para sumarte, el posteo realizado en su cuenta oficial de Twitter de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, en función de este encuentro virtual. Ellos entendieron que desde la virtualidad, uniendo distancias, recordando un día muy especial y muy particular, representantes de aquel movimiento que fue gestando el propio Néstor Kirchner y que se consolida con Cristina, que es la Cámpora. Sí, absolutamente, y que en especial Fernando creció y mucho después de la muerte de Néstor Kirchner, porque de hecho la Cámpora había empezado a formarse en el año 2003 con un muy joven Máximo Kirchner, después había tomado impulso en el año 2006, pero sin duda ese 27 de octubre de 2010 en la propia Plaza de Mayo es que la Cámpora empezó a tomar un lugar muy importante en la política nacional para hoy ocupar varios de los principales lugares en el propio Gabinete Nacional y también, por supuesto, en el Congreso. Cuando estás hablando, nosotros venimos a pantalla partida, le agradecemos al director, esto que ha tuiteado hace 2 horas Anabel Fernández Sagasti. Ayúdame, Marcelo, que los he estado siguiendo vos, recordando a Néstor Kirchner junto a la gloriosa JP de Mendoza. Eran palabras que en otros años, una década atrás, hablar de la Cámpora y la JP eran como el agua y el aceite, bueno, ¿no? Ella es la referente claro, de la Cámpora, sí, ¿no? sí. Aquí en Mendoza lo fue, incluso hasta el momento en que se transformó en senadora nacional y hoy es la referente del kirchnerismo y de Cristina, sin ninguna duda, aquí en Mendoza. Por eso este posteo. También hubo otro de Guillermo Carmona como presidente del PJ. Como presidente del PJ, claro, claro. Un saludo que sí. a Kirchner. Ajá, claro que sí. Bueno, Damián, una jornada que se desarrolló con mucha efusividad desde lo político, los representantes de este sector político en la Argentina, sin mayores inconvenientes en aquellas ciudades donde hubo movilizaciones y caravanas. ¿Algo más? Cerramos. Sí, para mencionar sencillamente que Cristina Fernández hoy apareció solo con 2 tweets y unos videos, también para recordar a Néstor Kirchner al origen de la militancia en Río Gallegos y finalmente también lo que fue su presidencia y la despedida. Para solamente el último de los videos ya tiene más de 330.000 reproducciones en unas pocas horas nada más. Ahí lo estamos reproduciendo con un Néstor Kirchner absolutamente joven, también con una Cristina muy joven, en sus tiempos en Río Gallegos, en el sur de la Argentina, donde era gobernador, luego transformándose en presidente. Damián, un abrazo grande, gracias. Otro, Fernando, buenas noches. Hasta cualquier momento, muchas gracias.